Es jueves. Emma Suns, joven obrera de una fábrica de tejidos, recibe la carta que le comunica que su padre ha muerto. El dolor de Emma es físico, le duele el vientre, las rodillas, siente culpa. ¿Por qué? Desea que ya sea el día siguiente. Emma llora, recuerda los años felices, a su madre. No, en realidad a ella no la recuerda, la inventa más bien. Sucedió que su padre fue acusado de desfalco de un banco. Antes de marcharse, su papá le contó que el verdadero estafador era Lowenthal, el mismo que ahora es dueño de la fábrica. Ella ha mantenido el secreto. En la fábrica hay rumores de huelga. El viernes Emma sale con amigas. No tiene novio. Parece que los hombres le dan asco. El sábado lee en la prensa el nombre de los barcos que zarparán esa noche. Llama a Lowenthal para decirle que tiene información sobre la huelga y queda de pasar por su oficina. Antes de encontrarse con Lowenthal, va al puerto. Busca un marinero rudo, grotesco y en una suerte de violación consensuada se deja tomar por ese hombre, con ira, con asco, solo para concretar su venganza. ¿En qué consiste esa venganza? ¿Va a creerle la policía? ¿Cuál es la verdadera razón para destruirse con el afán de destruir a otro? Un magnífico cuento de Jorge Luis Borges. De seguro que este cuento te dejará knockout. Capítulo 5. Emma Suns, de Jorge Luis Borges. Comentan en la mesa Marcia Enríquez, Laura Nardequia y Sofía Rodríguez. Hola a ambas, un gusto, Laura, un gusto, Sofi, verlas de nuevo para estar acá hablando de uno de nuestros temas favoritos que son los cuentos, porque de los cuentos hay mucho que decir. Hoy vamos a compartir el análisis de un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Emma Suns. Y hay que decirlo, hace poco se entregó el Premio Nobel de Literatura 2023 y lo obtuvo un noruego, espero pronunciarlo bien, que se pronuncia algo así como John Fosse o algo así, ¿ya? Pero al menos yo Cierto, lo sí. conozco y habría que buscarlo para poder leerlo. Pero hay una cosa que decir, Borges nunca ganó el premio Nobel. El Nobel es un premio político, hay mucho lobby para otorgarlo, digamos, y claramente se dice que claramente por razones políticas a Borges no se lo dieron, ¿ya? Otra cosa interesante respecto de Jorge Luis Borges y en relación con este cuento es que Borges nunca escribió una novela. Él escribió cuentos, ensayos y poemas, ¿ya? Eh, Ese hecho que haya escrito cuentos por encima de otras cosas y unos poemas bellísimos por lo demás, le agrega valor inmediatamente al cuento, porque si Borges nunca escribió una novela y le dedicó su vida al cuento, entre otras cosas, digamos, lo pone por encima de muchos tipos de relatos inmediatamente, ¿ya? Lo hemos dicho antes y queremos recalcarlo, que hay que hacer diferencia entre lo que es una anécdota, un chascarro, un cuento, porque a veces como lectores tendemos como a confundirnos, incluso a veces cuando uno escribe también tiende a confundirlo, y le parece que una anécdota o una situación que pasó ya son cuentos. Y la idea es que un cuento es un tipo de relato que pueda tener una segunda e incluso una tercera interpretación. Y cuando no la tienes, es solo una anécdota, ¿ya? Volviendo a Borges, hay que decir que los temas favoritos para Borges son el tiempo, sobre todo los tiempos superpuestos, o sea, como si todas las cosas ocurrieran al mismo tiempo. Los espejos, también los laberintos, la simultaneidad, lo que estaba diciendo antes, la simultaneidad de las cosas como una posibilidad real, aunque nuestra percepción nos diga que el tiempo va en un sentido, pero él lo puede ver en un cuento todo en un solo instante, ¿ya? Emma Suns, el cuento que estamos viendo hoy día, apareció en el libro El Aleph. El libro fue publicado en 1949. El Aleph es el cuento más famoso de Borges y cuando avancemos en los comentarios me gustaría señalar por qué creo que Emma Suns merece ese lugar en el libro, no porque yo lo decida, sino porque en realidad encaja perfectamente, aunque pareciera que no tiene que ver con un cuento como el Aleph.
que es tan distinto, ¿ya? Pero en lo que se refiere a este cuento de Masud, yo particularmente me quiero referir al narrador, ¿ya? Y es que el narrador acá adquiere varias características. Por ejemplo, hay pasajes del cuento, en realidad la mayoría, en que estamos frente a un típico y clásico narrador omnisciente. Un ejemplo, la protagonista del cuento es Emma, pero de pronto el narrador ve a Emma desde otra persona, sabe lo que está haciendo esa otra persona y dice que esa otra persona vio a Emma empujarla a ver. O sea, deja de narrarnos desde Emma y se pone en otra persona. Eso hace un narrador omnisciente. Puede saber y pensar, saber lo que piensan todos y saber lo que están haciendo todos los personajes del cuento. ¿Ya? Pero, y aquí empiezan los problemas, hay una ocasión, una sola, si no me equivoco, en que el narrador se transforma en una primera persona, pero plural. Dice, nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Quién fue al puerto? Emma, ¿ya? Nos consta a nosotros, o sea, es la primera persona plural. Ya no es un narrador omnisciente, es un grupo de personas que dice nos consta, eso lo encuentro genial, ¿ya? Pero por si todo lo anterior fuera poco, hay un momento en que el narrador es una primera persona que dice yo. Eh, de hecho, dice textualmente, yo tengo para mí que pensó una vez, se refiere a Emma, yo tengo para mí que Emma pensó una vez lo que haya pensado. Hay dos asuntos acá que destacar, ¿ya? Lo primero es que si un escritor cualquiera escribe un relato con esta mezcolanza de narradores, le caerían las penas del infierno, de la crítica por lo menos, sino también de los lectores en general, ¿ya? Sí, pues, pero hay que asumir que se trata de Borges, de un erudito, no solamente un gran escritor, un erudito, ¿ya? Y voy a decir algo asociado a esto de que, ¿y puede hacerse entonces de poner más de un narrador en el cuento? Claramente sí, pero la maestra de un taller literario al que asisto suele decir que en literatura no hay restricciones, no hay restricciones. Sin embargo, lo importante es un cuento que esté bien escrito. Y claramente este es un ejemplo magistral. Le creemos al narrador. El cuento está tan bien escrito que es verosímil. Le creemos tanto que quisiéramos preguntarle nuestras dudas. Lo segundo y más complejo precisamente para el texto es que surgen dudas de qué tan confiable es este narrador tan confuso, que a veces está en primera, que a veces está en primera pero plural, que a veces es omnisciente, ¿ya? De hecho, hay un pasaje del texto que asevera, ella no pudo no haber pensado, ella no pudo no haber pensado, está seguro de que fue así, ¿ya? Y a mí me parece que lo que quiere decir ese narrador que asevera eso, no sé solamente si vuelve a ser omnisciente, sino que ese narrador sabe cosas ocultas de Emma que no nos cuenta, porque sabe más, ella no pudo haber pensado, sabe otras cosas. Bueno, eso es lo que quería decir respecto al narrador, y hay otro aspecto más breve que quiero mencionar después, y que tiene que ver con el tiempo. Pero por ahora les cedo la palabra. No sé, Laura. Sí, yo en realidad de lo que quería hablar eh, era de Emma como tal, como personaje, que la verdad me parece un personaje interesante, pero también con mucha inestabilidad mental, que además tiene un gran complejo con lo que es el abandono y con su padre. Así es. Entonces, sí, y esto se nota eh, porque en el mismo cuento narran que ella, en el momento en que está escrita la historia, tiene 18 y va a cumplir 19, pero también cuentan que su padre, cuando ocurrió lo que conocen en el mismo texto como el desfalco del cajero, eso ocurrió hace 6 años atrás, cuando ella tenía 12 años. Y él le confiesa a ella que él es inocente, que el culpable era Lowenthal. El papá le dice. Sí, el Claro. papá le dice, yo soy inocente, yo me libero de toda culpa, y eso quizá para más interpretación puede decirse para que ella no se sienta mal, le puede decir eso el padre o la razón que sea, ¿ya? Ujú. Eh, pero se entiende que desde ese momento él huye hacia Brasil y se cambia el nombre, ¿ya? Cierto. Pero ella queda sola, A los queda 12. sola a los 12 años y de la madre tampoco se sabe nada.
Y lo único que ella recuerda de la madre es cuando tiene un recuerdo de los padres teniendo relaciones. Y a Chocante. ella le parece muy chocante, lo recuerda como algo horroroso. Entonces, en este contexto está también que no es solo el abandono, sino que ella venía desde otro tipo de vida, quizá un poco más privilegiada en el que está actualmente, porque ellos tenían una casita en Lanús, que además les remataron después de lo que ocurrió con el papá, y veraneaban en una chacra en Gualeguay, ¿ya? Y ahora ella trabaja como obrera en una textilería. Precisamente la fábrica de Lowenthal. Sí, que es el hombre que supuestamente es el culpable de todos los hechos que la hicieron cambiar de estilo de vida y además quedar abandonada. Y también a mí me parece que ella ve en el fondo a los demás personajes masculinos, ve a su padre, porque ella tiene un gran complejo con el padre. Y entre uno de ellos se podría decir que ella tiene el complejo de Electra, como que tiene una especie de relación de amor-odio con el papá. Y esto se vendría viendo cuando ella va a buscar a un marinero con quien estar y se deja violar por un marinero que más encima es un marinero que es feo, es como rudo, así grosero, que ella lo hace inicialmente como para reafirmar el odio y el asco que siente hacia los hombres. Y este asco uno puede intuir que quizás lo sentía porque ella recuerda a su padre con la mamá teniendo relaciones y ella lo acota como esa cosa horrorosa que él le hacía a mi mamá. Entonces ahí ocurre este paralelismo con la mamá, que ella se deja violar por el marinero y al mismo tiempo el marinero representaría a su padre porque es como si el padre la estuviera violentando a ella, como violentaba a su mamá. Sí. Y también está ya en el caso de Lowenthal, que a ella no le queda mucho más que asumir que Lowenthal realmente es el culpable, porque si no tendría que enfrentarse a la realidad de que ella está abandonada y Que su papá la abandonó después. Exacto. Entonces, en el fondo, ella, en vez de culpar de forma directa a su padre, busca un culpable externo que vendría siendo Lowenthal. Y el acto de matar a Lowenthal, en el fondo también está un poco quizá matando a su padre, como al mal recuerdo que ella tiene de él, porque también siente un odio al haber sido abandonada. Cierto, cierto. Ahora, después de todo eso, uno creería ya, ella quizá quedó contenta con su venganza, pero no. Ella, de hecho, voy a leer un poco un extracto que da a entender que realmente ella quedó prácticamente igual o incluso peor con los hechos que hizo. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava a la vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quién la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Suns repudia y confunde? Repudia y confunde, o sea, pasa el tiempo y no se mejoró, po. No. No solucionó nada. Ahí es donde uno se entra a cuestionar el motor que hace actuar a este personaje, porque siempre hablamos como de la venganza, pero es una venganza que no tiene un solo foco, es como multifocal, porque está basada en un odio que se ha ido acrecentando con el tiempo y la ha ido como comiendo por dentro y fue formando su personalidad y su identidad en base a este sentimiento de odio, de angustia y de rabia, ¿verdad? Por estar abandonada, porque además vivió traumas de niñez o presenciar esta escena sexual que eh, puede ser un abuso sexual del padre a la madre, como puede que no, pero ella lo asumió como tal y eso le fue generando traumas en el camino, ¿verdad? Y quedar sola, abandonada a los 12 años, cuando estás recién empezando a formar tu persona, tu identidad, tu personalidad, claramente generas problemas psicológicos importantes y termina tu vida moviéndose en base
a un motor de violencia. Y en este caso, como que lo interesante de este personaje es que está escrito, bueno, está contextualizado en el año 1920, aprox, y podemos verlo hoy en día, las mismas características de personalidad en cualquier adolescente que sufre de este tipo de trauma en primera infancia, que pasa mucho, por ejemplo, llevémoslo al caso de Chile con Sename, niños y jóvenes de Sename que mal actúan, movidos por una fuerza de odio y de dolor que llevan dentro y que terminan llevándolos a actuar de formas que, uno, no les quitan la rabia, no les quitan el dolor, y dos, les arruinan más la vida al final. Sí, eso, son un poco autodestructivas, eso te iba a decir. Exacto, sí, se vuelve como autodestructivo y porque es un sentimiento de carencia que al final no tienes como respeto hacia ti mismo tampoco, porque has vivido en base a ese dolor y a ese sufrimiento. Y también es interesante cómo se puede ver la perspectiva de mujer y del empoderamiento de tu cuerpo y de tu persona, pero cuando está nuevamente movido por este motor de odio y de violencia, se vuelve destructivo, no se vuelve algo positivo, que es lo que busca el feminismo hoy en día, ¿verdad? Cuando este motor de empoderamiento va hacia una venganza o hacia un odio o movido por el rencor, termina pasando esto que el personaje busca como única herramienta para sanar su venganza, el ser abusada, el ser violentada sexualmente. Y ella lo toma primero como un empoderamiento de su cuerpo porque ella decide con quién. Ni siquiera es como que ya voy a dejar que me... No, ella decide qué hombre exactamente la puede violar. Y eso es un significado de empoderamiento, pero muy mal trabajado. Sí, Entonces hay que tener como mucho cuidado en eso. Entonces, como decía, se puede comparar mucho con la actualidad y eso que es un cuento bastante antiguo de Borges, con este actuar visceral y desmedido que lleva a sacar todas estas emociones reprimidas que terminan en desgracia o en decisiones que marcan la vida de muchos niños o adolescentes en proceso de adultez y que al final no solucionan nada, como que la venganza hacia qué foco, ¿verdad? Lo otro que me gustaría como comentarles, que lo anoté por ahí, que me pareció interesante cómo Borges trabaja el campo semántico dentro del relato, y todo el tiempo está utilizando palabras y conceptos y crea una atmósfera de angustia, de violencia, de dolor, y como que uno, a pesar de que no está escrito, como decía la Marcia, con la voz de ella precisamente, sino que como con muchas voces externas, ¿verdad? Aún así se mueve en base a esta violencia todo el rato y uno puede percibirlo como lector todo el tiempo, como que igual uno está con la guata como apretada cuando en lee el efecto, cuento. en efecto, en todo caso, igual no estaría de más referir un poquito a qué te referías disculpa la redundancia, con campo semántico, ¿ya? Para que se entienda más la idea. Bueno, cuando hablamos de campo semántico, quiere decir que cuando el escritor trabaja ideas afines respecto a un concepto. En este caso, el motor del relato es la venganza y el odio que tiene el personaje, ¿verdad? Entonces, en base a eso, el escritor trabaja su relato con conceptos y palabras y crea una atmósfera completa en el relato que hace que traspase al lector eh, todas estas, todas estas emociones y sensaciones, ¿verdad? Entonces nos llena de sinónimos y nos va generando esta atmósfera de violencia. No sé si les pasó al leerlo. Sí, Sí, en efecto se siente eso, se siente eso. Y la verdad la cosa que es un detalle no menor el fijarse porque
tanto tanto para las personas que escriben, que les gusta escribir, que no deberías poner en una escena o en una situación en que es tan violenta palabras, entre comillas, alegres, porque se te escapan. Bueno, y él es un maestro de esto, ¿no? De elegir las palabras precisas. Claro, Y buen punto el que acotas, muy bueno. sí, para darle otro puntito a Borges, en realidad. Hay que saber apreciarlo de todas las aristas. Perfecto, hermoso. No sé si quieres agregar algo más o puedo decir lo que yo quería de mis tiempos. Sí, por favor, que me quedé Ay, metida, quiero saber qué era. no es que me quede con la bala pasada, pero es que para mí también, de repente me di cuenta de esto, de en qué libro había sido publicado en el Aleph, este cuento, ¿ya? Y es que tiene, ¿no es cierto?, una vinculación. Por ejemplo, ella ha venido planeando su venganza desde antes. Es como si ya la hubiese hecho. Es curioso eso, ¿ya? Hay un momento que lo mencionó Laura desde el futuro lejano, en que nos dice que al final la venganza no funcionó, porque ella sigue siendo la misma persona o quizás está más adolorida que antes. Así que con la lectura del texto, los lectores estamos sabiendo lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará, ¿ya? Sí. Y como el texto es parte del libro del Aleph, te hace tomar conciencia de eso. ¿Por qué? Porque en el Aleph, en un sótano, bajo una escalera, hay una esfera donde todo puede verse en forma simultánea y desde distintos ángulos. Yo creo que acá la única diferencia es que si podemos ver todo en forma simultánea, es que a la vez podemos dudar de todo. Porque en muchos momentos yo pensé, ¿realmente Lowenthal era culpable de algo? ¿O murió sin saber porque murió este pobre hombre? Al margen de que haya sido tacaño, de que haya sido una persona no muy correcta, pero nos deja en duda la fiabilidad del relato. Y eso al mismo tiempo lo hace más interesante y nos deja esta muchacha que empieza con un secreto aparentemente, pero luego ese secreto se vuelve el secreto en que se dejó abusar, otro secreto en el asesinato, y luego tiene un nuevo secreto más grande que es como para estar más dañada. ¿Ya? Eso Sí. solamente quería agregar. Ahora sí, volviendo un poco a lo que mencionaste recién respecto a los tiempos de algo que pasa como permanentemente, ¿ya? Él también lo utiliza en una frase casi al principio del cuento, que en donde dice que acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil, porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Fíjate tú, que no me fijé en esa frase, pero está buenísima. Está Para mi buenísima, argumento, decía yo, y resulta que estaba mejor esa. está buenísima. Sí. Bueno, chicas, ha Mm. sido un gusto compartir con ustedes. Ay, Lo pasamos bien sí, este resto, está claro. Y por Sí, favor, que esperemos que empiece el también. otro. sí, me gusta escuchar los análisis que tienen porque lo hacemos mucho más variado. No, Lo no no me complementamos. quedo solamente con lo que yo pensé, sino que Hoy sí, pues, por sí. eso es que es interesante escuchar también después los análisis posibles de los lectores o de los que Ujú, escuchan el audiocuento, porque en realidad nos aportan ujú, a todos, no nos aportan solo a nosotros, nos aportamos mutuamente y, como diría Borges, en forma simultánea. Eso. Exactamente, aprovechemos entonces de invitarlos también a si quieren hacer su análisis, su comentario, estamos súper abiertas, siempre tenemos los invitados al final del capítulo, así que solo tienen que escribirnos y los invitamos a ser parte también de esto porque entre más somos, más desmenuzamos estos relatos, que para eso están escritos. Perfecto. Nos estamos viendo, chicas. Chao, Nos Sofi. Chao. vemos, que estén bien. Chao. El día de hoy, nuestra invitada a comentar el cuento Emma Suns es Karina Sepúlveda. Justicia o venganza. Eso es lo que nos plantea Jorge Luis Borges en el cuento Emma Suns. Esto parte cuando a nuestra protagonista le llega una carta en donde con muy poco atino se le explica que su padre ha muerto producto de un suicidio. Y es allí, en ese dolor intenso que se siente con la pérdida y el duelo, que ella empieza a desarrollar un detallado y elaborado plan para vengar la muerte de su padre y para honrar su propia historia. Es en esta estratagema
en donde se nos interpela a pensar, ¿lo irá a lograr o no lo irá a lograr? Incluso, ¿qué le gustaría pensar, qué no puede pensar y qué está pensando la protagonista? Vertiginosa, atrapante, nos lleva a cuestionar cuán importante es el contexto cuando el relato es la verdad. Los invito entonces a leer Emma Suns de Jorge Luis Borges. Te invitamos a leer este cuento y contarnos tu interpretación en los comentarios. Para más contenido de este y otros autores, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify o TikTok. Knockout. Somos cuentos contando cuentos.